Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal. Hoy vamos a estar hablando de una de las celebraciones más famosas del mundo actualmente. Vamos a estar hablando sobre la historia de la celebración del Halloween, sus orígenes, el porqué de esta celebración y cómo llegó a ser lo que hoy conocemos a nivel mundial. En primer lugar, debemos de aclarar que el nombre de esta celebración o Halloween en realidad no es Noche de las Brujas, sino que su nombre significa Víspera de Todos los Santos, a raíz de que se celebra justamente en la víspera de la celebración católica. También debemos aclarar que este no fue el primer nombre que tuvo esta celebración, y es por eso que iniciaremos este video hablando de el famoso Samaín, que es el nombre original. El Samaín es una celebración celta, la cual pues nace en esta cultura que se asienta en Irlanda, que es parte actual de Gran Bretaña. Esta cultura pues florece hace muchísimos años, más o menos en la época entre los griegos y los romanos, y cosa interesante es que la cultura celta tenía esta celebración tanto como el fin de su año o de su calendario completo, así como del fin de sus cosechas. Debido a que durante esta fecha las hojas de los árboles se caían a raíz de la llegada del invierno, los celtas y las personas pues de estas regiones creían que los muertos volvían para despedirse en el último día del año, y de la misma forma las cosechas que se habían hecho a lo largo del año eran servidas en diversos banquetes para las familias. En muchos lugares se hacían lo que ahora se convirtió en la calabaza o las lámparas de calabaza, solo que en el caso de Irlanda se hacían con nabos, debido a que en este lugar se cosechaban estos legumbres. Es por eso que los nabos eran cortados de diferentes formas, como tipo muecas, y en esto se ponían velas, supuestamente para honrar a los ya fallecidos de su cultura, por última vez antes de ir al mundo de los muertos, de donde finalmente serían premiados dependiendo de su vida. Al igual que en todas las culturas, por supuesto tenía algunos momentos en que esta celebración también tenía seres fantásticos, como por ejemplo, se creía que los sacerdotes en esta fecha podían realizar adivinaciones sobre el futuro de la comunidad o de los lugares sobre los celtas, así como predecir embarazos o muchas otras cosas que ocurrían en la noche o última noche del año celta. ¿Cómo toma esta celebración el nombre de Víspera de Todos los Santos o el nombre actual de Halloween? Esto nace a raíz de nuestra celebración católica o la celebración de Todos los Santos. El pontífice Bonifacio IV en el siglo VII, en la Edad Media, más o menos iniciando la Edad Media, va a instituir por primera vez en la Iglesia Universal la fiesta de Todos los Santos, para hacer que la Iglesia recuerde a aquellos que habían pasado de este mundo, pero que gozaban de la presencia de Dios, como una forma de honrarlos. Y pues después de este momento, el catolicismo se extiende a toda Europa, llegando por supuesto hasta Irlanda y siendo evangelizado católicamente lo que antes era el pueblo celta. A raíz de esto, la cultura terminó mezclando la tradición antigua con la celebración, y a lo largo de Europa el nombre se cambió oficialmente por los diversos reyes, conociéndose como Halloween, que significa prácticamente Víspera de Todos los Santos. El inicio de esta celebración no es tan macabro como muchos creeríamos. Todas estas cosas que estamos viendo, que actualmente nos recuerdan a esta gran celebración, no eran así en un inicio. Al principio, esta celebración se creó literal comúnmente como una víspera católica. En esta noche se celebraban diversas vigilias en las iglesias, en las cuales en muchas ocasiones se pedía la protección de los santos para todos los tipos de males, pues obviamente, según la iglesia, el demonio siempre está pendiente de lo que hacemos. Es por eso que también en esta noche, como también seguía coincidiendo con el final de las cosechas, las pajas que se utilizaban eran quemadas en hogueras, muchas veces en montes o en las afueras de los pueblos, para alejar a las brujas o a otros seres que ellos creían que eran parte del mal, por supuesto. Y también se utilizaba como un simbolismo, pues las hogueras y las lámparas podían simbolizar tanto el castigo eterno, que nos recordaba que finalmente tenemos que ser santos o ir al castigo, o también como una forma de purificación, y que la luz nos recordara el camino que debemos seguir. También en esta fecha en Europa, sobre todo para el siglo XVIII y XVII,
van a empezar también a aparecer los disfraces de los niños, solo que en lugar de brujas y de otras cosas, se acostumbraba a disfrazarse de ángeles o simplemente vestirlos de blanco, debido a que en estas fechas se empezó a hacer que los niños fueran de casa en casa realizando rezos o cantando cantos antiguos sobre los difuntos, a raíz de la celebración de los santos y de posterior conmemoración de los difuntos, y las casas por donde pasaba les daban un pequeño panqué, la cual representaba o quería representar en la idiosincrasia de la época la liberación de un alma de purgatorio de forma simbólica. Poco a poco esta celebración pues se mezcló también con la antigua festividad celta, puesto que con el paso del tiempo y a raíz de las muchas leyendas que van a aparecer en la época posterior a la época de la peste negra, también se van a empezar a mezclar con la historia de los muertos vivientes, los cuales también empezaron a ser repelidos por medio de esta celebración, donde los sacerdotes realizaban hogueras públicas muchas veces y rezos públicos a lo largo de las linternas, o velas que se ponían en las casas para tratar de ahuyentar a los malos espíritus o a las enfermedades que podían venir sobre las familias católicas a lo largo de Europa. Por supuesto, una cosa muy importante que hay que recalcar es que estas celebraciones van a llegar a Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que en América el Halloween no fue muy popular debido a que al momento de nuestra conquista y posterior evangelización por parte de los misioneros europeos, tanto los ingleses en Estados Unidos como los españoles y los portugueses, no consideraron apropiado traer esta celebración aquí, puesto que podría mezclarse con otras celebraciones prehispánicas que para ellos eran consideradas bárbaras o bastante tenebrosas, que se celebraban casualmente en días parecidos al antiguo Halloween o Víspera de los Santos. Es por esto que aquí no fue tan popular hasta que llegaría la inmigración irlandesa a los Estados Unidos. Y es aquí donde comienza la historia de cómo se inicia esta celebración y cómo se va a ir transformando a lo que hoy conocemos. La inmigración irlandesa nace a raíz de una gran sequía que ocurre en Irlanda entre los años 1788 y 1789, y pues a raíz de esto los irlandeses emigran al país más grande o más reconocido, que era Estados Unidos, y hay que tomar en cuenta que en esta época estaba iniciando la primera revolución industrial, cosa que Estados Unidos pues fue bastante beneficiado por esta. Los irlandeses llegan a estas tierras como si fueran la tierra prometida, buscando mejores oportunidades, y a raíz de estos miles de irlandeses que llegan, Estados Unidos empieza por primera vez a vivir el Halloween, pero no de la manera actual, sino según la tradición celta y cristiana de Europa. Y con el paso del tiempo, esta se va a ir modificando para adaptarse a lo que van a ser las costumbres estadounidenses, que eran un poco más buscadoras de sabor, o más que trataban de darle un poco más de emoción a la antigua fiesta. Finalmente, el Halloween actual va a empezar por ahí de los años 20, debido a que en esta época, después de la Primera Guerra Mundial, muchos jóvenes y adolescentes estadounidenses o de Norteamérica empezaron a tener conductas un poco más delictivas, sobre todo porque en esta época muchos de los jóvenes rompían ventanas, etcétera, como formas de represión, debido a que decían que la guerra había acabado con sus vidas. Por supuesto, a raíz de esto empezaron a aprovechar esta fecha, que empezó a llegar desde hacía tiempo, para empezar a organizar bailes o diversas cosas y actividades donde los jóvenes pudieran divertirse más. Y por supuesto, va a ser en esta época donde el gobierno va a empezar a tratar de quitar esta historia y a tratar de poner los tradicionales disfraces. Se pueden disfrazar de muchas cosas, pero primero fueron disfraces comunes. Muchas veces habían mineros, doctores o a veces uno que otro personaje mítico que existía dentro de la historia de los Estados Unidos o de Europa. Asimismo, algunas leyendas mexicanas también fueron adoptadas por estos primeros personajes, y se empezaron a hacer bailes donde se daban dulces o comida, recordando también que los celtas hacían grandes celebraciones con comida para despedir a sus muertos. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la celebración va a dar un giro de 360 grados.
Recordemos que la Segunda Guerra Mundial va a ser un periodo bastante problemático, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Y muchas poblaciones van a tener bastantes traumas e historias, digámoslo, no tan bonitas de comentar. La guerra dejó muchísimos muertos y heridos, ciudades completamente devastadas, y cuando no solo los migrantes que venían a Estados Unidos buscando refugio de los países destruidos, sino también los mismos militares llegan a Estados Unidos, llegaron con diversas historias que podían ponerle la piel de gallina a cualquiera. Historias bastante horribles, sobre todo las vistas en los campos de concentración del Partido Nacional Socialista de Hitler. Por supuesto, a raíz de todo esto, van a empezar a nacer diversas leyendas o historias sobre personajes malvados, asesinos u otro tipo de cosas, que se van a ir mezclando con esta popular celebración que se empezaba a expandir por todo el territorio nacional de Norteamérica. El último boom o la última expansión se va a dar después de la Segunda Guerra a raíz de diversos motivos. Uno de ellos, y muchos de ellos en realidad, fueron incluso posteriormente puestos en películas. Muchos de nosotros hemos visto, por ejemplo, la película Pesadilla en Noche de Halloween, o también conocida como Freddy Krueger, ¿no? Que es este personaje que muchos reconocemos de las películas de terror. Y esta justamente se basa en una historia real de esta época que va a empezar a ocurrir. Muchos inmigrantes japoneses que venían después de la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, dentro de sus pesadillas, terminaban muriendo a raíz del miedo que tenían por paros cardíacos mientras dormían. Justamente esto va a ser utilizado posteriormente para crear la película, pero de una forma más fantástica, agregándola al personaje principal. Sin embargo, a raíz de muchas de estas manifestaciones del terror vivido durante la guerra, la noche de Halloween se va a convertir en la noche propicia para empezar a utilizar estas historias y volverlas más populares. Con el paso del tiempo también llegaría otra gran inspiración para la fiesta, que es la llamada o conocida como la época dorada de los asesinos seriales. Muchos de estos personajes también van a ser retomados en películas o en disfraces. Uno de ellos, por ejemplo, el carnicero de Banfield, quien mató a bastantes personas de formas horribles, o el famoso payaso Pogo, del que pues empezaron a basar diversas películas entre los años 50, 60, 70 en Estados Unidos. La película que finalmente va a acabar y coronar toda esta etapa va a ser la película de Halloween Night o Noche de Halloween, ya no Pesadilla, sino simplemente Halloween, la cual cuenta la historia de un muchacho que asesina a toda su familia, que muchos conocemos hasta el día de hoy como Michael Myers. A raíz de esta película estrenada el 31 de noviembre, el 31 de octubre justamente en la festividad, los cines estaban a reventar en la década de los 70, que es cuando se estrena, y va a ser a partir de la década de los 70 que esta noche se va a convertir en una fecha perfecta para empezar a transmitir todo este tipo de películas de terror. A raíz de eso, pues los personajes fueron aumentando y la celebración se convirtió completamente en una noche llena de diversos disfraces de personajes bastante aterradores o mitológicos. Sin embargo, pues poco tiene que ver con la celebración original, tanto celta como la adaptación cristiana que hizo posteriormente el Papa Bonifacio IV. Debido a la expansión pues, de la potencia estadounidense en el mundo y gracias a muchas las redes sociales y todo lo que va a venir después, esta festividad en su forma de Estados Unidos pues ha sido conocida por todo el mundo y poco a poco se ha ido olvidando pues las festividades antiguas y a lo largo del mundo se fue adoptando la celebración estadounidense que era más apropiada para los jóvenes o para las nuevas generaciones y esto la hizo sumamente popular en la actualidad. Una cosa que hay que aclarar mucho es el nombre Noche de las Brujas. Históricamente es sabido por la Iglesia Católica desde siempre que dentro de su dogma o de sus creencias, las sectas o las personas que se dedican a hacer las brujerías siempre buscan las vísperas de las fiestas más importantes del catolicismo para hacer diversos rituales. Por ejemplo, vísperas de Pascua, vísperas de Navidad, etc.
Sin embargo, el Halloween nunca fue considerado como la fecha principal. La verdadera noche de las brujas, o la noche más importante para ellos, es el 31 de mayo. Y esta está pues documentada por documentos que se han escrito desde hace casi 800 años por diversos personajes sobre rituales o cosas malignas que ocurren en esta noche, debido a que antiguamente el 31 de mayo coincidía con una celebración muy importante. Junto con esta, la segunda noche más importante para ellos también es la noche de Pascua, por supuesto, donde también hacen diversos rituales, mientras muchos católicos se encuentran en la celebración de la vigilia. El 31 de mayo pues también es conocido como Walpurgis, debido a su cercanía con Santa Walpurga. Y esta ha sido una noche pues que ha generado leyendas no solo en Europa, sino en el mundo entero desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, a raíz de la nueva celebración del Halloween, que pues se ha expandido de esta nueva manera terrorífica, por supuesto que no hay duda que muchas personas, sobre todo en Latinoamérica, donde existen diversas maneras de brujería o de formas específicas también, pues por supuesto que hay personas que han aprovechado estas noches para causar terror en diversos momentos. Un claro ejemplo de esto ocurre, por ejemplo, en una ocasión donde en Estados Unidos una mujer le dio dulces envenenados a los niños, simple y sencillamente porque los consideraban muy grandes para pedir dulce o tuco dentro de la celebración. También no significa que Latinoamérica esté exenta, pues también hay un caso en Brasil donde donde un asesino serial aprovechaba la noche de Halloween de cada año para asesinar a sus víctimas de una forma más fácil y para no ser descubierto tan fácilmente. Y esto pues ha sido utilizado en los últimos años a raíz de esta popularidad de la celebración como una noche de bastante terror. Por supuesto que esta es la historia completa que ha tenido esta celebración a lo largo del tiempo y esperamos que les haya gustado la historia. Esperamos que se diviertan mucho también a lo largo de este mes de noviembre. Aquí en México tenemos las celebraciones de los Días de Muertos, así que comamos mucho y por supuesto esperemos al mes de diciembre, cuando les traeremos un nuevo video que va a ser la historia de la celebración del Año Nuevo. Muchísimas gracias y que pasen muy buen día.